Muy buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Estamos muy gustosos de poder seguir esta serie que comenzamos hace ya 2 viernes atrás, donde ha intervenido el pastor, donde ha intervenido el hermano Juan David Pérez. Y hoy tenemos un nuevo episodio más de esta serie. El tema que nos arropa en la noche de hoy es el de espiritualidad radical. Y vamos a estar estudiando, obviamente, vamos a estar mirando a la luz de las escrituras la vida de una persona que expuso esta característica de una manera ferviente, y vamos a estar con un hermano invitado, como habíamos hablado, de nuestra congregación, este hermano, y con él vamos a estar discutiendo todo este asunto de la espiritualidad radical. Antes de comenzar y de pasar al hermano, yo quisiera orar y entregar este tiempo en manos del Señor. Bendito Rey que estás en los cielos. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has ayudado, tú nos has traído hasta aquí, en medio de este día, Señor, en medio de ajetreos, en medio de labores, en medio de circunstancias familiares. Aquí estamos, hemos sacado este tiempo, Señor, para reunirnos, así sea de manera distanciada físicamente, en un mismo espíritu, para escuchar tu palabra, para escucharte hablar. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestros corazones, que nuestros oídos puedan estar atentos y que nuestra mente pueda estar muy, muy enfocada en tu palabra, que los problemas, las circunstancias puedan ser puestas a un lado por un momento y podamos contemplar cuán grande eres tú, Señor, en medio del tema que vamos a estar viendo, y que constantemente estemos meditando en nuestros corazones qué tanto de esa radicalidad de este personaje que vamos a ver hoy tengo yo y qué me falta, y podamos anhelar eso que nos falta para ser cada día más como tu Hijo Jesús. Te damos gracias, bendito Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hoy nos acompaña en esta noche ya nuestro querido hermano Edwin. El hermano Edwin es un hermano miembro de nuestra iglesia desde hace un tiempo ya. Hemos tenido el gusto de conocerle, hemos tenido el placer de tener una relación inicialmente de hermandad con el hermano y su familia. Tiene una hermosa familia también. Así que, hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Sé que estás lejos, ¿no? Sí, acá desde la distancia, pues muy contento de poder seguirme congregando por estos medios virtuales y pues muy feliz de tener este espacio de conversación sobre un tema tan relevante para nuestros tiempos, entendiendo que toda la escritura ha sido inspirada para en todo tiempo tener la misma vigencia y validez, como lo vamos a observar ahora más adelante. Y muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Para mí es un privilegio y bueno, Amén, empezamos. hermano, así es. La Sí, escritura es inspirada por Dios y en ella todo lo que encontramos nos sirve a nosotros. Así que, hermano, sí. hoy nos toca el tema de espiritualidad radical. Es un tema que usted ha venido preparando a lo largo de la semana. Y no siendo más, hermano, queremos escucharle sobre este tema y sobre el personaje del que nos va a hablar. Así que el espacio es todo suyo, mi hermano. Muchas gracias. Buenas noches, amados hermanos. Quiero iniciar pues entendiendo que vamos a estudiar la vida de un personaje histórico que marcó el momento en que él se encontraba. Es un rey que se llamó Josías. Josías fue el hijo de Amón, quien a su vez había sido nieto de Manasés, uno de los reyes que más trajo corrupción y degradación espiritual a la nación de Judá. Entonces, podemos ver que Josías en Segunda de Reyes capítulo 22 se narra brevemente la vida de este rey, y tuvo que gobernar a la edad de 8 años. A la edad de 8 años fue coronado como rey después de la muerte de su padre. Y todos nos imaginamos a un niño de 8 años, yo no puedo imaginar a mi hijo que tiene 7 asimilando tal responsabilidad, pero es así como Josías asume su reinado, y en muy poco tiempo llegó a ser muy
muy representativo, y vamos a ver por qué. Resulta que Israel había caído en una degradación espiritual en su máximo declive, por decirlo así. En Israel se adoraba todo tipo de ídolos, habían todo tipo de altares a otros dioses. En Judá, perdón, en la nación de Judá, se tenía altares a Moloch, a la diosa Acera, a Astarot, en fin, a Quemos. Y cierto día Josías, a la edad de 18 años, mientras que se hacían unas remodelaciones a la casa de Dios, encontró el profeta Hilcías encontró la ley, el libro de la ley de Dios. Fue atraído al rey, y el rey, cuando lo vio, pues enseguida dijo: léanlo. Tan pronto fue leído este libro de la ley, donde se contemplaban todas las advertencias y el castigo que el pueblo iba a sufrir por la desobediencia, por la idolatría, enseguida este rey de 18 años en ese momento, dice la palabra que él desgarró sus vestiduras en señal de desaprobación, de tristeza, de sentir que el pueblo había fallado a tal magnitud que Dios había prometido castigar y traer su ira y su justicia santa a este pueblo rebelde. Entonces, es un momento de un punto de inflexión, un punto de quiebre en la vida de Josías, que lo lleva a tomar una decisión radical. Es decir, lo lleva a mirar desde ese momento qué pensarían ustedes si, teniendo 18 años, se enteran de que para el pueblo va a venir una gran calamidad, va a venir un pueblo que es traído por Dios para traer desolación, castigo, y así lo profetizaron muchos en ese momento. Jeremías, Ezequiel, profetizaron acerca de la caída de Judá en manos de Babilonia. Entonces este rey, dice la palabra, que él desgarró sus vestiduras y comenzó una reforma que la podemos llamar un desarrollo de su espiritualidad de una forma completamente radical. Siendo muy joven, él hizo varias cosas. Mandó a consultar a los profetas para ver qué pensaba Dios de esta situación, y la palabra que le dieron fue que Dios no le iba a dejar ver este mal que venía para el pueblo, sino que él iría a la tumba de sus padres antes de que Dios trajera el mal. Sin embargo, que para el pueblo el castigo iba a venir. Era ya un decreto de Dios, y que la depravación y el oprobio que le causó Manasés era causal de que Dios no detuviera su mano ante lo que ya había decretado para el pueblo. Y bueno, ahora uno diría, bueno, yo en ese caso, sabiendo que Dios no me va a permitir experimentar y ver estas cosas, uno podría decir, yo pues me tranquilizo, porque igual mi familia, yo no voy a estar presente para estos tiempos. Pero Josías no hizo eso. Josías lo que hizo fue que enseguida mandó a convocar a todo el pueblo, a los sacerdotes, a todas las personas, los convocó en el monte, en el templo, y mandó a leerle a todo el pueblo las escrituras. Dice en la Biblia, en Segunda de Reyes 22, que él se paró al lado de la columna, leyó la ley, le mandó leer la ley, y mandó a que todo el pueblo renovara el pacto al Dios de Israel, al único Dios. Seguido de eso, ellos declararon otra vez que renovaban el pacto con su Dios, y seguido de eso, él inició una reforma que trajo como resultado la purificación de la adoración a Dios. Ustedes conocen que el primer mandamiento establece que Dios es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie. Y quizá esto lo entendió perfectamente Josías. Y la Biblia dice que él tuvo, dice en el versículo 25, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley, a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es evidente que Josías tuvo una conversión en su vida, que lo llevó a reformar y a purificar la nación al culto y adoración único de Dios. Recordemos que como le decíamos, ahí en Judá se tenían altares a los dioses Baal, Acera. Él mandó quemar todos esos utensilios, quitó todos los sacerdotes idólatras que quemaban incienso a todos estos dioses paganos, hizo sacar la imagen de la diosa Acera, que
en ese momento era la diosa de la diosa la madre de todas las demás deidades, de Baal, por ejemplo, y había una estatua de ella dentro de la casa de Dios. Era completamente inaceptable. Evitó que se siguieran quemando niños en el valle de Hinnom, donde el mismo pueblo de Judá iba y quemaba a sus hijos y los ofrecía a estos dioses paganos. Derribó los altares que el rey Salomón en vida había mandado erigir. Recordemos que el rey Salomón en sus años de vejez también fue llevado y movido por las jóvenes concubinas que tuvo también a fallar a Dios en este aspecto de la idolatría, y mandó o permitió construir estos altares a estos otros dioses. Entre esos está Moloch, Chemos, Astarot y otros más. Entonces, es una reforma radical, completamente radical, la que este joven tomó, y celebró nuevamente la Pascua con el pueblo. Resulta que no se había celebrado la Pascua, dice la palabra que no se había celebrado la Pascua desde la época de los jueces en esta tierra. O sea, que era un descuido completo de un privilegio que ellos tenían, en el cual conmemoraban el tiempo en que Israel fue sacado de Egipto, y una celebración para Dios que haberlo sacado de la esclavitud de Egipto para ser su pueblo. Y Israel empezó a ser una nación teocrática desde ese momento, gobernada por Dios y para Dios, con exclusiva adoración solo a Dios. Y también, pues podríamos pensar que al haber hecho todas estas cosas, siendo muy joven, teniendo un verdadero corazón que se humilló, que se arrepintió, que entendió que tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, con todas sus fuerzas, uno diría, bueno, pero Dios pudo haber detenido su mano pese a todo esto, pero Dios ya había decretado que el pueblo iba a sufrir todo el castigo que Dios había ya anunciado a través de los profetas. Me permito leer nuevamente: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Eso es el versículo 25. Ahora leamos el versículo 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Recordemos que Manasés era el bisabuelo de Josías, y los que han leído se darán cuenta que Israel llegó a un punto en el que agotaron la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene un límite. La Biblia dice que Él es tardo para la ira y grande misericordia. Pues ellos habían llegado a colmar ya el punto de la misericordia de Dios. Ahora preguntamos, ¿cómo puede llegar una nación a este nivel? Habiendo visto el poder de Dios, habiendo visto el trato especial de Dios que tuvo con ellos, habiendo hecho un pacto en el cual ellos prometieron fidelidad solo a Dios, y que solo a Él les servirían, y Dios les prometió unas grandes bendiciones si ellos llegasen a cumplir ese pacto, pero también les prometió que había unas graves consecuencias contra ellos mismos en caso de que lo incumplieran. Pero como un pueblo que de haber visto la gloria de Dios cae en este punto. Y es una muy buena pregunta que todos debemos hacernos hoy. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a permitir que a nuestra vida vayan entrando elementos que cambien nuestra adoración a Dios y la desvíen a tal punto de que llega un momento en que no adoramos al verdadero Dios? Es así como el pueblo de Israel, siendo una nación teocrática, centrada en Dios, empezó a tener intercambios culturales con las otras naciones vecinas, empezó a hacer negocios quizá, y empezó a ver cómo entraban y adoptaron nuevas formas de comercio, nuevas lenguas, y en el peor de los casos, que fue su punto de quiebre, nuevas formas de adoración, nuevas religiones. Es ahí donde el pueblo sentenció su destino, por decirlo así. Entonces, resaltemos nuevamente las características de Josías que lo llevaron a ser una persona completamente radical, de una espiritualidad radical. Fueron, en primer lugar, que tuvo un corazón para Dios, que entendió que su vida debía estar centrada en Dios, en la adoración solo a Dios. Y conforme a esa convicción profunda, decidió actuar en consecuencia a ello. Es decir, él entendió su identidad y adoptó
este tipo de medidas que lo llevaron a reformar nuevamente y a purificar la adoración en Judá hacia Dios solamente. Entonces, es así como podemos observar que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie y que espera de nosotros precisamente eso, que lo adoremos solo a Él. Hermano, una pregunta que es transversal en todo esto que estamos estudiando acerca de fe radical y entendiendo lo que usted nos ha contado acerca de Josías, que todo esto lo encontramos obviamente en el segundo libro de Reyes. eh, Todo esto que hemos hablado siendo tan joven, ¿no? 8 años ya lo coronan rey y a los 18 joven, siendo joven. Yo creo que usted decía, si a los 8 años a su hijo lo coronan, ¿cómo va a enfrentar esta responsabilidad? Incluso de 18 años, los jóvenes de hoy en día, creo que tampoco tendrían esa madurez para decir como Josías, voy a derribar todos esos altares altos. Y llama la atención la personalidad de Josías, es lo que quiero decir. Llama la atención el tipo de carácter que tenía este rey. Y la pregunta que surge y que es transversal en todo esto es, ¿cómo podemos ver, si es que lo podemos ver, cómo podemos ver a Cristo en toda esta historia de Josías, de las reformas que hizo Josías? ¿Hay alguna manera de ver el Evangelio en esta historia? Sí, no, interesante pregunta, precisamente porque entendiendo que toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tiene una centralidad en Cristo, podemos ver que todas estas ejemplos de la gracia de Dios actuando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eh, nos hacen ver que siempre que hubo estas personas que fueron de alguna forma iluminadas, que llegaron a humillarse delante de Dios y a entender y a entregarse profundamente a Dios, son precisamente el ejemplo de lo que Dios iba a traer en su nuevo pacto para nosotros. Y es por eso que vemos que así como Josías, también estuvo Abraham, estuvo Isaac, Jacob, David y muchos otros del Antiguo Testamento, donde Dios intervino para poder mostrarnos y ejemplificarnos la gran obra redentora que Dios traía para su pueblo. Y al hacer de pronto un paralelo no adecuado, porque nunca podremos comparar la vida de Jesús con la vida de ningún otro ser humano, porque obviamente la única vida en perfección fue la de Jesús, pero sí podemos notar ciertos elementos que Josías integró dentro de su carácter, dentro de su vida, y era precisamente un carácter que lo llevaba a darle la gloria a Dios y a adorar a Dios en todo lo que hacía. Un corazón humilde. El versículo 25 precisamente nos dice que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. Y siempre que hablamos de conversión, hablamos de arrepentimiento. Es decir, él entendió que habían venido haciendo las cosas muy mal, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todos venían haciendo las cosas muy mal, y tuvo una experiencia en la que Dios pudo llevarlo a humillarse, a arrepentirse, a convertir su corazón a Dios y a vivir una vida apartada para Él, al punto de que fue un ejemplo siendo muy joven. Yo creo que los jóvenes de esa edad hoy en día no saben ni siquiera todavía qué quieren hacer con su vida. Y este joven ya antes de ser rey, de que por ejemplo, el rey Salomón fuera rey, ya Josías quizá estaba terminando su reinado, de la edad que tenía Josías. Salomón fue rey a los 40 años, si más me acuerdo. Entonces, es muy importante ver que el carácter que desarrolló Josías, que Dios le permitió, es un carácter como el que Cristo nos mostró en la tierra cuando estuvo acá. La Biblia dice que Jesús creció en gracia, creció en sabiduría todos los días de su vida, siendo muy niño. Y eso lo podemos ver en que Josías, siendo muy joven, no tuvo en poco su juventud, tal como Pablo le decía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en pureza y en una vida entregada a Dios. Entonces, sí podemos ver que para nosotros es un gran ejemplo ver que no solo en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, Dios hacía obras especiales en ciertas en su pueblo, sino que también podemos ver la mano de Dios, la misericordia de Dios, trayendo gracia y redención en el Antiguo Testamento como un preámbulo de todo lo que iba a hacer con nosotros en el nuevo pacto. Entonces, es esa forma en que lo podemos ver, en que podemos observar que toda la escritura es transversal, como tú mismo lo decías, Juan, es transversal a la obra redentora de Dios para su pueblo. Así es. Sí, de hecho a mí me viene a la mente, por ejemplo,
son sucesos de la vida, de lo que se narra de Josías, de lo que Josías hizo cuando empezó a hacer reformas. A mí me viene a la mente cuando pienso en la relación, bueno, puedo ver a Cristo en algo de esto. Jesús hizo algo similar a lo que hizo Josías de manera muy puntual, por ejemplo. Creo que es en Marcos capítulo 11, desde el versículo 15, se narra que Jesús llega al templo y hay un montón de mercaderes en el templo. Y Jesús tumba las mesas, echa a los mercaderes. Y de hecho el título creo que le da la Reina Valera es la purificación del templo. Algo similar Excelente. hizo Josías. Algo similar hizo Josías cuando vio todos los objetos que habían servido para la adoración de otros dioses. Josías literalmente los saca del templo y los destruye. Sí, así Entonces, es. me llamaba la atención eso, por ejemplo, ahora que usted estaba mencionando acerca de la transversalidad y ciertamente, como usted lo decía, ¿no? Nosotros no podemos ver, cuando tenemos que tener el cuidado, ¿no? De no decir que Josías era como Jesús. En este sentido, Jesús es Así es. una persona única, como se demuestra en los 4 evangelios y en lo que sigue de la revelación, pero sí podemos ver ciertas tipologías a veces. Así Y es. bueno, llevando esto un poco más ahora, estábamos hablando de Josías, estamos hablando de quizás medio siglo, medio milenio antes de la venida de Jesucristo. Luego viene Jesucristo, que fue la pregunta que tratamos de aterrizar hace un momento. Ahora surge la cuestión, vamos a traer todo esto de hace 2000 y pico de años, vamos a traerlo al momento de ahora. Eh, Usted hablaba acerca de cómo fue ese lento decaimiento de la espiritualidad de Israel. Israel fue decayendo poco a poco, que cada rey iba metiendo sus cosas, desde Salomón al final de sus días. Y usted hablaba de cómo de pronto fueron incorporando cosas de otras culturas, hasta que finalmente incorporaron, por ejemplo, cuestiones en la adoración, en la religión. Y esto fue, digamos, la gota que rebosa el vaso y lo que llena, digamos, la paciencia de Dios para con Israel y bueno, en específico aquí con Judá, que es Ya, el rey que sí. estamos estudiando. La pregunta que surge ahora trayéndolo a este contexto, hermano, es ¿cuál debe ser o cómo debe ser la relación de uno como cristiano con la cultura? No ve a Josías, un joven de 18 años que vio todo lo que estaban haciendo mal sus padres y cogió y hizo todo lo que hizo. Nosotros de pronto no tenemos lugares altos, de pronto no tenemos templos donde pongamos cosas profanas, por decirlo de algún modo, pero la cultura sí nos está vendiendo ideas, Ujú. creo, no sé si estoy bien, Así la es. cultura sí Así nos es. está vendiendo cosas, otros elementos que quizás muchos de nosotros no sabemos cómo lidiar con eso. La pregunta puntual es, ¿cuál es la relación que el cristiano debe tener entonces con la cultura a la luz de esto? Mm. Bueno, la pregunta, como dice, es muy buena y como alguien decía por ahí, la respuesta es mucho mejor, porque este tema de la influencia de la cultura y del entorno del mundo que nos rodea no es nuevo, siempre ha estado ahí. Precisamente el apóstol Pablo en muchas de sus epístolas mencionaba cómo ya desde ese momento las iglesias eran influenciadas por muchas ideas, como usted lo mencionaba, pensamientos. El gnosticismo estaba cobrando mucha fuerza por ese entonces y muchas otras corrientes filosóficas y humanas que traían elementos que alteraban no solo el evangelio, sino también la forma en que el pueblo adoraba a Dios. Entonces, podemos observar precisamente que es necesario primero, antes de entrar en materia en esto, definir qué es espiritualidad, porque a veces cuando escuchamos ciertos conceptos los relacionamos con una idea en nuestra mente que no corresponde quizá a la definición bíblica de, del concepto en sí. Entonces, alguien podría pensar en espiritualidad como ese grupo de cosas que yo debo hacer o debo de evitar hacer para poder avanzar en mi madurez como cristiano. Y definitivamente eso no es espiritualidad, porque eso se llama legalismo.
También podrían pensar que madurar espiritualmente o la espiritualidad consiste en la búsqueda del cristiano en cuanto a experiencias místicas, de tipo místico. Lo que mucha gente hace en algunos lugares, buscar entrar en ciertas emociones que los conllevan a hacer ciertas cosas. Y relacionamos eso con espiritualidad, pero para nada tiene que ver tampoco. Y mucho menos eh, el otro extremo del de esto, que es flagelarnos o abstenernos de cualquier placer, tal como lo concebían los monjes, que ellos se aislaban en una montaña, se iban y se aislaban del mundo completamente y se dedicaban solamente a orar y a pensar solamente en el cielo todo el día. Eso tampoco es espiritualidad. La Biblia claramente, el apóstol Pablo precisamente al final del capítulo 2 de Colosenses habla tajantemente sobre este tipo de actividades que reflejan precisamente que no se trata de eso. La vida de un cristiano no se trata de eso. Esa no es la espiritualidad de la Biblia. Tampoco es estar entrometido de lleno en toda clase de actividades dentro de los ministerios de la iglesia, sin que esto sea en sí algo malo. Obviamente no estoy diciendo que sea algo malo, pero también mucha gente relaciona el crecimiento espiritual a estar involucrado en todo tipo de actividades en la iglesia o estar dedicado todo el tiempo a estar en actividades de beneficencia, en cierto tipo de cosas. Tampoco tiene que ver con eso. Entonces, habiendo dicho que no tiene nada que ver con eso, sí es importante que definamos qué es espiritualidad. La espiritualidad propiamente me tengo que apoyar en un concepto que me parece muy, muy bueno y está respaldado por el texto que vamos a leer a continuación. Y el concepto dice así: la espiritualidad es una mejor comprensión de nuestra nueva identidad en Cristo y vivir en consecuencia a ella. Es una mejor comprensión de nuestra nueva identidad en Cristo y vivir en consecuencia a ella. Entonces, a veces, si ponemos el ejemplo de un niño o una niña que es adoptada, alguien ponía ese ejemplo, el primer día que un niño llega a una casa, ese niño se va a sentir supremamente incómodo, no va a querer tocar nada para no dañar las cosas, no va a querer entrar a dormir a un cuarto que no conoce, se va a sentir que no puede hacer completamente nada porque va a hacer algún daño, va a desagradar a los nuevos padres. Pero al cabo de un tiempo podemos observar que precisamente esa persona ya entró en confianza, ya asimiló su nueva identidad, ya se ve como hijo de esta nueva pareja y va a comenzar a vivir en consecuencia a eso. Es decir, así también somos nosotros somos adoptados hijos de Dios y como hijos adoptivos tenemos que entender que tenemos una nueva identidad en Cristo. La Biblia dice precisamente en Colosenses 3, ¿no? Capítulo 3 del versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es claro el pasaje y nos está diciendo que nosotros hemos resucitado con Cristo, hemos adquirido una nueva identidad como cristianos, morimos para el mundo, resucitados para Cristo. De la misma forma podemos observar ese cambio de vida en Josías. Josías murió completamente para lo que él había sido hasta ese momento y va a ser una persona completamente entregada en una nueva identidad a Cristo. Unificó la adoración a Dios. Nosotros podemos ver que nosotros que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, basado en esa nueva identidad que tenemos en Cristo, debemos vivir consecuentemente con ella. Ahora la pregunta es, ¿cómo vivir consecuentemente con ella? ¿Cómo no evitamos que esta cultura, que la cultura que nos rodea, nos afecte a tal punto de que cambie nuestra adoración al Señor? Hay que aclarar algo también, y no es que nosotros ahora, por estar poniendo las cosas en la mirada, las cosas de arriba, no quiere decir que nos olvidemos completamente de este mundo y que este mundo no tiene ninguna validez para nosotros. Eso no es lo que estamos tratando de enseñar. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que vivir en función de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios en Cristo Jesús, ¿ya?
Y en ese sentido, requerirá un esfuerzo consciente de parte nuestra para que nuestra vida pueda llevar a nuestras metas, ambiciones, intereses, todos giren en torno a los intereses de Cristo y no a los intereses terrenales. Y bien es cierto que tenemos un llamado cultural que cumplir. Dice claramente que todo lo que hagamos en esta tierra, hagámoslo como para el Señor. Entonces, no se trata de aislarnos completamente del mundo, claro que no, vivimos dentro del mundo. Precisamente en la oración sacerdotal el Señor Jesús oró: Padre, no te pido que los saquen del mundo, te pido que los cuides del mal, que protejas del mal. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en un mundo que tiene unos elementos culturales, que tiene una serie de cosas que nos rodean, pero nosotros somos llamados a vivir una identidad nueva en Cristo. Esa identidad nos debe ser que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Ahora bien, hacer todo para la gloria de Dios muchas veces requerirá que hasta hablando en una cena familiar o con unos amigos, en un restaurante, una cena, sea una actividad para la gloria de Dios. Podríamos estar compartiendo la Santa Cena y es una actividad para la gloria de Dios. Podríamos incluso hacer lo contrario y estar poniendo nuestras cosas en las cosas terrenales, aún yendo a la iglesia. Ese es el otro ejemplo que contrasta con el primero. Y es que si nosotros, nuestro interés y motivación para ir a la iglesia, congregarnos, es que nos vean que estamos yendo a la iglesia, o porque creemos que es un requisito que debemos cumplir, estamos cayendo en el error de que estamos haciendo las cosas por una razón terrenal y no obedece a nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos cómo. Ahora la pregunta es cómo. ¿Cómo puedo yo vivir en medio de este mundo, de esta cultura, y a su vez manifestar la obra de Cristo en mi vida? Aún haciendo lo que haga, trabajando, aún en las conversaciones diarias con mis amigos, aún en cuidando a las mujeres que cuidan de sus hijos en la casa, haciendo las labores del hogar. Aún en esos momentos nosotros podemos vivir para la gloria de Cristo, en nuestra nueva identidad. Recordemos que lo que decíamos al principio tiene que ver mucho con el hecho de que, voy a leer esto, una pregunta: ¿cómo hago que cada cosa de tal forma que pueda manifestar el carácter de Cristo y a la vez contribuya a cultivar más ese carácter en mi vida? Esa es una pregunta que escuchaba estos días y precisamente me llamó mucho la atención, porque ¿cómo hacer para que como cristianos podamos vivir una vida en la que tenemos que hacer actividades completamente rutinarias y que esas cosas se conviertan en una oportunidad para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y a la vez nos ayude a cada día cultivar más y más ese carácter en nuestra vida? Recordemos que iniciamos una etapa de santificación, y en esa etapa de santificación, pues obviamente requerirá de un esfuerzo consciente de parte nuestra para que eso se dé en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda, pero requerirá nuestro esfuerzo consciente para que eso se dé. Y la respuesta está precisamente en el mismo capítulo de Colosenses 3, del versículo 12 y 14. Y me permito leer de manera rápida, sé que el tiempo ya nos apremia. Dice lo siguiente: y sobre todas estas cosas, es del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si se acuerda, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros: no, ustedes no tienen que poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba. No se trata ni de misticismo, ni de legalismo, ni de ascetismo. Se trata de una vida centrada en Jesús. Y eso que estamos leyendo, ¿a qué nos hace referencia? Al fruto del Espíritu en la vida de un cristiano. El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza y dominio propio. Casualmente lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Entonces, si se dan cuenta, nuestra vida cristiana no es una vida de meditar todo el día en Dios y de estar, no, es una vida que requerirá que en el día a día nosotros podamos establecer prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? Que nuestra carne nos llevará precisamente muchas veces a actuar de forma contraria a lo que el fruto del Espíritu quiere, pero tenemos que hacer ese esfuerzo consciente de poder reflejar a Cristo en cada una de nuestras acciones, haciendo que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros.
Y con todo esto, y para no extenderme mucho, quiero hacer una última pregunta. Y también la escuchaba estos días en una predicación que escuchaba de Sujel Michelén y decía así, es completamente cierto. ¿Qué es lo que tú persigues con mayor ahínco? O cuando sueñas despierto, ¿con qué sueñas? Es la pregunta que le hacía. Todos soñamos despiertos en algún momento, ¿verdad? Entonces, para un cristiano normal, la respuesta sería, yo sueño con que el reino de Dios y la voluntad de Dios se haga en mi familia, en la vida de mi iglesia, que cada día podamos crecer en gracia, que podamos hacer que el reino de Dios se siga creciendo, que venga su reino a nuestro entorno. Pero para una persona que quizá tiene la mirada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, podría decir, no, yo sí deseo el éxito. Yo soy un empresario, Dios me tiene en este mundo para ser un empresario, estoy completamente seguro. Y vuelvo y recalco el hecho de que estas cosas no son malas en sí mismas. Ser una persona empresaria no es malo. Ser una persona elocuente en su trabajo y bueno en su trabajo, a eso nos ha llamado Dios, a hacer las cosas para el Señor y a sobresalir en todos los aspectos, en los ámbitos donde Dios nos permite desarrollar. Pero si tú sueñas solamente con esa mejor vida ahora, tal cual como el libro que escribió Joel Austin, tu mejor vida ahora, es porque quizá nunca estás pensando en la vida que viene después de la muerte, porque si tu mejor vida es ahora, tus sueños, tus anhelos, tus prioridades se desarrollarán solo en esta vida y perderás de vista la vida que viene en Cristo Jesús. Cuando perdemos de vista eso, empezamos a notar que nuestras prioridades no están en el camino que son. Estamos poniendo las cosas en la tierra, en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Entonces, sí, como cristianos estamos llamados a desenvolvernos de la mejor manera en un entorno donde Dios nos haya puesto, en el oficio que sea, el ebanista, el mecánico, el empresario, cualquier de los lugares que Dios nos haya puesto, somos llamados a servir y para el Señor. Pero nunca eso puede ser un altar en nuestra vida que derribe el altar de Dios. Todo lo que hacemos es para Dios, tal y tal como lo expresó Josías, lo hizo Josías con su ejemplo, y tal cual como Pablo nos está pidiendo acá, vestidos del vínculo perfecto que es el amor, que todo lo que hagamos sea por amor a Dios. Y, y bien lo dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo a los escribas y fariseos, les dijo, en Marcos 12:30 le digo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Casualmente, como veíamos una similitud con el versículo cuando Dios se expresa de Josías, que dijo, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a la ley de toda la ley de Moisés. Se dan cuenta que hay una similitud grande entre lo que Dios espera de nosotros en el nuevo pacto y lo que en ese momento se estaba dando en Josías. Es decir, que nosotros culturalmente tenemos que tener la mirada puesta en las cosas de arriba, sabiendo que somos peregrinos en este mundo y que algún día estaremos delante del Señor para vivir eternamente con Él. Y pues pienso que eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Perdón por haberme extendido mucho, pero traté de lo más enfático posible, lo más resumido posible. No sé si tengas otra pregunta, hermano Juan, al respecto. No, hermano, de hecho creo que la respuesta que acabaste de dar ha sido muy completa, y en suma con lo que preguntamos en el medio, creo que quedan resueltas varias aristas. Yo creo que si alguno de los hermanos de pronto que nos está viendo y escuchando ahora tiene alguna duda adicional, yo creo que la Biblia está abierta para consulta, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo, y yo creo que también usted está abierto para recibir consultas de pronto. Si la gente de pronto tiene alguna pregunta, igual estamos disponibles para eso. Sobre todo quería agregar una última cosa, hermano. Nosotros cuando como cuerpo de Cristo somos llamados a poner nuestros dones al servicio de la iglesia y del cuerpo de Cristo, algo muy bonito ocurre, y lo digo como un testimonio, y es que cada vez que me dan la oportunidad de tener que exponer un tema, para mí es o sea, me cae primero a mí antes de decirlo, es decir, yo tengo que examinar mi vida
porque yo digo, sí, efectivamente, esto me está hablando tanto a mí como a los hermanos a los que yo me voy a dirigir. No, nunca lo hago y es claro que siempre que lo hacemos, cada hermano que ha tenido la oportunidad de hacerlo es consciente de que cada vez que analizamos un tema de esto, lo contrastamos primero con nuestra vida. Y ese es el sentir precisamente y el objetivo de la palabra de Dios, que podamos a través del estudio de la palabra de Dios poder llevarla a un análisis personal, que cada uno pueda en su casa decir, realmente si yo tengo un altar diferente a Dios en mi vida y podamos examinar cómo estamos, porque ese es el objetivo de todo esto, que podamos pedirle a Dios que nos dé ese arrepentimiento todos los días para saber que necesitamos a Dios. El Evangelio lo necesitamos todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida de alguna u otra forma le fallamos a un Dios santo, ¿no?, y puro, y que ahora nos ve con ojos de misericordia, nos ve a través de su Hijo y nos ha redimido, nos justificó, pero que aún tenemos mucho para aprender. Hay un camino muy largo, muy bonito vivir en Cristo, es muy práctico, el Evangelio de practicidad más que de teoría, y en eso estamos para que todos nos ayudemos mutuamente, que podamos ser de edificación mutua con nosotros. Y pienso que esa es la función fundamental, más que ellos piensen que nosotros estamos bien y que ellos están mal, porque no es así. Todos necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Eso es la única evidencia de todo cristiano. De hecho es la esencia de ser un cuerpo. Muchas veces el cuerpo necesita la ayuda de otro miembro o de otra parte para poder compensar, por ejemplo, la falla o el mal funcionamiento de otro. De la misma manera, tratando de hacer una analogía con eso que Pablo enseña, entre todos como cuerpo estamos es para servirnos, para ayudarnos en lo que sea posible. Y yo antes de finalizar, hermano, yo quiero primero pues agradecerte por el tiempo. Sé que no es fácil, sé que ha sido un día de labores y en medio de toda esta situación agradezco mucho al Señor que tanto usted como el esfuerzo que está haciendo su familia también de prestarnos estos 45 minutos que hemos estado acá. Así que le agradezco de corazón y de verdad doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor por personas como usted, por personas como Juan David, por lo menos, que estuvo con nosotros la semana anterior, como el pastor Edinson, y los tres invitados más que tendremos, porque son personas que por lo menos en lo que nos dejan ver en este tiempo se dejan usar por el Señor. Prestan su cuerpo para que sea Dios quien hable a través de ustedes. Así que yo de verdad agradezco al Señor por la vida de usted puntualmente. Y antes de despedir, quisiera pedirle pues que ore para cerrar este servicio. Esta noche hemos podido escuchar tu palabra, hemos podido contemplar abajo de las escrituras un aspecto fundamental de la vida de todo cristiano. Queremos, Señor, que por favor hagas conforme a tu voluntad en los corazones de cada uno de nosotros, para que cada día seamos más conscientes de la necesidad que tenemos de identificarnos con el carácter de tu Hijo Jesucristo, que seamos más conscientes de que somos llamados a crecer en santidad. Tú dices claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Y para nosotros es importante esa, ese autoexamen diario para poder, Señor, buscar parecernos más a ti, aun cuando las circunstancias y el entorno en donde nos desenvolvemos nos, nos insinúan y nos motivan a actuar de la forma en que nuestra carne quiere. Tenemos que ser conscientes de que debemos vestirnos de ti, de tu palabra, para poder hacer lo que haría tú, Señor Jesús, creía el Señor Jesucristo en cada situación. Es difícil, sabemos que no es fácil en este mundo y cada día las cosas se tornan más difíciles para el pueblo cristiano, pero necesariamente este tipo de estudios nos van a fortalecer la necesidad de ser radicales en cuanto a la forma del Evangelio
y hacerlo parte fundamental de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea, Señor, acompañándonos y dándonos las fuerzas que necesitamos para no desfallecer, para ser dignos y para ser cada día más, sentirnos más a gusto con nuestra identidad en Cristo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Edwin. Con esto damos fin entonces a esta transmisión y que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión, Dios mediante.